Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches y bienvenidos a esta transmisión especial de Noticias Caracol. Hoy, Jorge Alfredo, recordamos uno de los episodios más dolorosos y traumáticos en la historia reciente de Colombia, que fue la toma y la retoma del Palacio de Justicia, un 6 y 7 de noviembre de 1985. Hoy, 6 de noviembre, hace exactamente 40 años, y a esta misma hora ardía el Palacio de Justicia. Es correcto, Malú, estamos originando desde el Palacio de Justicia, donde un comando del M-19 se tomó a sangre y fuego antes de mediodía las instalaciones donde funcionaba el Poder Judicial. La retoma también fue violenta porque la policía y el ejército entraron con toda la fuerza que tenían, tanquetas, militares, policías, helicópteros, para retomar el Palacio de Justicia. Hace 40 años, a esta hora, se incendiaba la sede de la justicia en Colombia y trataba de ser retomada por las fuerzas de la policía y del ejército. Exactamente, Jorge Alfredo, y es que hay que decir que fueron 28 horas de terror, donde y el registro fue un centenar de muertos, entre ellos 11 magistrados de las altas cortes y 9 desaparecidos que 40 años después siguen reclamando respuestas. Gracias a decenas de videos y fotos, Malú, logramos con un trabajo exhaustivo por parte del Departamento de Graficación, de la Producción y Periodístico de Noticias Caracol, retomar en un set virtual lo que se vivió al interior del Palacio de Justicia hace 40 años. Revivir 40 años después lo que se estaba viviendo hace 40 años por parte de magistrados, de empleados y de los propios guerrilleros con el accionar de la fuerza pública aquí en el Palacio. Eso es muy importante, Jorge Alfredo, porque nuestra periodista Marcela Pulido puso los pies en esa realidad virtual de lo que pasó hace 40 años al interior del Palacio de Justicia. Y esa realidad virtual, esa graficación, se hizo basado, digamos, en testimonios, en archivos que todavía existen, están guardados, y ella lo registró de esta manera. Este homenaje a las víctimas, este homenaje a la institucionalidad del país, y agradecemos a la Presidencia del Senado de la República por habernos cedido el espacio de NS Noticias para originar este especial de Noticias Caracol 40 años después del Holocausto del Palacio de Justicia. Miércoles 6 de noviembre de 1985. El reloj de la Catedral Primada de Colombia, a escasos 100 metros en línea diagonal al Palacio de Justicia, hizo sonar sus campanadas de las 11 de la mañana. Segundos después, se escuchó un estruendo de armas que rompió la calma. Era una mañana lluviosa típica bogotana cuando el primer grupo de 7 guerrilleros atravesó la plaza. Eran 4 mujeres y 3 hombres. Entre ellos iba el abogado y comandante Alfonso Jaquín. A su lado, Irma Franco. Se registraron con cédula falsa a la entrada de Palacio con el único guardia que estaba sentado en la mesa de entrada. Los guerrilleros tomaron posición. A las 11:40 se escuchó nuevamente una detonación. La toma guerrillera había comenzado. Yo me encuentro en el primer piso. Más de 35 guerrilleros se separaron en 3 columnas para colonizar rápidamente la edificación de 4 pisos. Su misión: hacerle un juicio popular al presidente Belisario Betancur por haber incumplido el proceso de paz que habían pactado. Al mando de Andrés Almarales, 2 camiones irrumpen por la entrada a los parqueaderos por la calle Octava, llevándose por delante las talanqueras. ¿Ustedes encontraron en dónde? Al frente de los garajes donde entró el camión, disparando. ¿Qué camión entró? Un camión grandote entró disparando, yo lo vi. ¿Y entró a qué parte? A los garajes de al frente.
Los guerrilleros abren fuego de inmediato contra los 3 vigilantes de Palacio que custodiaban el ingreso. Son los primeros muertos de la toma. Andrés Almarales, comandante militar del M-19, debía apoderarse de los pisos 3º y 4º, donde se encontraban los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esta es la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. A esa hora, el magistrado Manuel Gaona Cruz estaba haciendo su exposición sobre el tratado de extradición de colombianos a los Estados Unidos cuando fueron sorprendidos por los guerrilleros. Nosotros hemos venido aquí a convocar a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado como expresión del poder jurisdiccional, a que asuma ante el fracaso del legislativo, ante el fracaso del ejecutivo, a que asuma la búsqueda de una solución política negociada. Para el mediodía, dentro de la edificación, tanto magistrados como empleados, visitantes, aproximadamente unas 350 personas habían quedado capturados por los asaltantes en calidad de rehenes. En las afueras de Palacio, policía, F2 y el batallón guardia presidencial avanzaban con cautela. Al tiempo, se daban sus primeras bajas. La Brigada 13, bajo el general Jesús Armando Arias Cabrales, tomaba posiciones. Por aire, helicópteros de la policía sobrevuelan el Palacio de Justicia y tras varios intentos, un grupo de comandos especiales se descuelga rápidamente sobre la azotea. Esta es la puerta principal vista desde el interior cuando es violentada por uno de los tanques del ejército. Son las 2 de la tarde. Así empieza la retoma militar. Tanques Cascabel y Urutú avanzan hacia el edificio en perfecta alineación. El coronel Alfonso Plazas Vega es el primero en dar respuesta a la prensa. Coronel, ¿usted entró con el tanque al Palacio? Sí, yo entré con los carros al Palacio, fue la primera unidad que entró porque fue la orden que me dieron. Son las 3 de la tarde. El Palacio está cercado por tierra y por aire. Las explosiones y el fuego empiezan a extenderse por el interior. Se teme por la vida de los rehenes. Los magistrados están en grave peligro. Se ven salir decenas de personas del Palacio en fila y con las manos en alto. Otros son sacados en camilla heridos y conducidos a la Casa del Florero, convertida en central de mando de la retoma. ¿Cuántos hay adentro? Los compañeros, mira, hay como unos 6. Se identifica en estos momentos algunos de los funcionarios para cerciorarse cuáles son realmente funcionarios y cuáles pueden pertenecer al comando guerrillero. Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego, la situación es dramática. Inmediatamente. Un momento, por favor, un momento. Es la voz del presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, en un desesperado mensaje pidiéndole al presidente Belisario Betancur detener la operación de retoma a través de Radio Todelar. A las 5:30 de la tarde, el general Jesús Armando Arias Cabrales tomó el mando de la operación de rescate. Son las 8 de la noche. En medio del fuego cruzado, los bomberos intentan sofocar el incendio que empieza a tomarse todo el edificio. Yo me encuentro en el baño del 4º piso hasta donde ha llegado un grupo de guerrilleros para parapetarse con un grupo de rehenes. En la noche, una gran antorcha de fuego consume el edificio con rehenes y guerrilleros adentro. Los reporteros toman las declaraciones del coronel Plazas Vega.
Bueno, en primer lugar les quiero pedir que no se me acerquen mucho porque todavía hay resistencia en ese sector. En el segundo lugar, quiero manifestarles que la situación está perfectamente controlada. En medio de la oscuridad se escuchan los últimos combates en que ocurren las últimas ejecuciones dentro de Palacio. Cuando se creía había terminado la retoma, es asesinado el magistrado Manuel Gaona Cruz. ¿Hay civiles en esas bajas? Que yo sepa, hay un civil, un particular entre las bajas que fue ocasionado por el mismo M-19. Jueves 7 de noviembre a las 7 de la mañana el país comienza a conocer la magnitud de esta tragedia. El Palacio de Justicia yace en ruinas, cenizas, escombros sobre un suelo quemado. El humo aún se eleva sobre columnas quemadas. ¿Le ha tocado entrar al palacio? Sí, llegamos del batallón a las 2 y a las 2:30 entramos. ¿Y cómo vio la situación en ese momento? Estaba crítica porque había muertos y estaba cayendo palos quemados del techo y de parte de arriba me estaban dando plomo. Con la operación Rastrillo militar dentro del palacio, se pudo observar el rostro de la tragedia. Cuerpos carbonizados retorcidos, otros embolsados. Tras 28 horas de angustia, se conoció la verdadera dimensión de esta masacre. Más de 100 personas muertas, entre magistrados, empleados, servidores públicos, visitantes, militares, guerrilleros, transeúntes, son las víctimas del capítulo más trágico de la historia de Colombia. 40 años después persiste la dolorosa cifra desconocida de los desaparecidos en el holocausto del Palacio de Justicia. Y una acotación, Jorge Alfredo, en esta magistral historia que recuenta lo que pasó ese 6 y 7 de noviembre de 1985 de Marcela Pulido. Como lo contaba, en ese entonces era el presidente Belisario Betancur, que además años después en varias entrevistas prometió y dijo que iba a escribir un libro y unas memorias contando qué había pasado ese 6 y 7 de noviembre de 1985. El presidente Betancur murió, ni hubo libro, ni hubo memorias y se llevó toda la verdad. Y contemos un poco qué es lo que está pasando en este momento y por qué el ruido. Se están realizando los actos conmemorativos con las víctimas del Palacio de Justicia. Lo que ustedes ven en pantalla es un mapping a escala real de lo que pasó en la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Más temprano estuvieron los familiares de las víctimas, los familiares de los desaparecidos y salieron con unas velas en una calle de honor rindiendo un homenaje precisamente a las víctimas dentro de estos actos conmemorativos que arrancaron hoy y que terminan mañana 7 de noviembre. La velatón en los alrededores del Palacio de Justicia y a esta hora la música y los homenajes de los familiares de más de 100 víctimas que murieron en el holocausto del Palacio de Justicia en plena Plaza de Bolívar, con una música y un momento que le eriza uno el alma por lo que estamos viviendo, le eriza lo que pasó aquí. 40 años después todavía se sufre, se vive y se recuerda a esas víctimas con una vela, con una oración, con una canción, con una música y con un mensaje, que es lo que se vive hasta ahora en la Plaza de Bolívar. Y es que, Jorge Alfredo, no se nos puede olvidar que fue uno de los capítulos más trágicos y dolorosos en la historia reciente de Colombia. La justicia internacional, Malú, condenó a Colombia por estos hechos, pero la impunidad ha sido el eje central de la situación. Aquí dos historias, Malú y televidentes, dos historias que retratan el drama que todavía se vive 40 años después del holocausto del Palacio de Justicia. 40 años pasaron ya desde que el Palacio de Justicia fue tomado a sangre y fuego, bombardeado, incendiado y arrasado durante 28 horas de holocausto que dejaron un centenar de muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 11 desaparecidos. 14.600 días y 8 presidentes después, la impunidad ha sido una llaga lacerante que ha impedido la cicatriz.
Desde entonces, Colombia ha sido un abismo de orillas en disputa, donde la política se impuso sobre la justicia y donde no faltó también quien tratara de manosear la memoria para que se llorara más por un ojo que por el otro. Lo dijo con todas sus letras la Comisión de la Verdad al abordar el caso. Todos fueron responsables. El presidente Betancur, que frente al tema cayó en el silencio. Su gobierno, que nunca supo explicar tantas indecisiones. Las Fuerzas Armadas, cuyo exceso de fuerza sigue causando estupor a pesar del tiempo. El M-19, que convirtió a civiles en rehenes, en una irracional toma armada. La política y sus partidos, que no permitieron un razonado debate de responsabilidades. El Poder Judicial, que se dejó suplantar a la hora de cumplir su deber y que, con algunas excepciones, no impuso las sanciones correspondientes a tan grave suceso. El periodismo, que en el momento crucial de la batalla optó por callar. Mi nombre es Alejandra Rodríguez Cabrera, tengo 40 años, soy hija de Carlos Augusto Rodríguez Vera, el administrador de la cafetería-restaurante del Palacio de Justicia. Cuando sucedieron los hechos tenía 35 días de nacida. Alejandra Rodríguez es abogada y lleva 4 décadas lidiando con la ausencia capital de su padre, víctima de desaparición forzada cuando tenía apenas 29 años. Orbitando entre expedientes nacionales y demandas internacionales, su vida ha sido también una antorcha de resistencia para este país tan acostumbrado al olvido. Hemos logrado determinar que a mi papá lo llevaron a las caballerizas del Cantón Norte en la 5 Séptima. Sabemos que fue torturado y por testimonios de 2 militares, pues murió él dentro de las torturas. Esto no se ha logrado establecer, no tenemos los restos, el cuerpo de él, los restos óseos de él para poder tener esta certeza. Hasta que no tengamos la verdad de qué fue lo que sucedió con cada uno de ellos, no dejaremos de estar en esta lucha. Acompañada de sus gatos, nos enseña el altar de recuerdos que ha tejido con los años para espantar el olvido. Retratos de Carlos Augusto desde que era bebé, colgados en la pared, como pequeñas constancias de la fugacidad del tiempo, o incluidos dentro de este álbum que Alejandra construyó con esmero para levantar ladrillo a ladrillo el pasado de ese hombre que le arrebató la guerra. Allí se le ve junto a sus hermanos, al lado de sus padres, divirtiéndose en una piscina o pletórico de la dicha, en junio de 1983, después de haberle dado el sí a Cecilia, el gran amor de su vida y la madre de Alejandra. Bueno, algo que tenemos que tener muy claro es que lo que hace el ejército no puede suceder sin lo que hizo la guerrilla. Es decir, los dos grupos son totalmente responsables, cada uno en lo que cabe, de lo que sucedió en el Palacio de Justicia. Creo que el tema de la polarización se da sobre todo es porque a algunas personas les queda muy difícil entender que pueden existir responsabilidades conjuntas. Para nosotros ha sido muy difícil mantener esta memoria porque siempre han existido personas que han intentado acallarnos o personas que han intentado abanderarse de esta lucha de nosotros para ellos decir que han sido los que han luchado. Esa antología de instantáneas de su padre también guarda espacio para pequeñas biografías que Alejandra ha escrito de su puño y letra para mantener su recuerdo en la retina. Sabemos por esas líneas que nació en Bogotá el 26 de julio de 1956, que era el menor de 3 hermanos, que su padre fue juez y fiscal, que le fascinaba el mar, que era coqueto, fiestero y para nada tímido, que le gustaban las motos y en un accidente en su Honda 400 perdió 3 dedos del pie izquierdo, que en Pasto conoció a su esposa, que estaba en primer año de Derecho, que 4 meses antes del Holocausto le ofrecieron administrar la cafetería del Palacio de Justicia. Te recordamos, Carlos Augusto Rodríguez Vera, te recordamos con el amanecer, con el soplo del viento que sentimos. Te vemos y te sentimos en cada gota que cae del cielo, porque sabemos que Él llora con nosotros tu desaparición. Con tu recuerdo también recordamos el Holocausto del Palacio de Justicia, el infame día en que te desaparecieron junto a compañeros, el día en el que, defendiendo la democracia, maestro, nos quitaron un farolito de nuestro cielo. Mi nombre es María del Pilar Navarrete Urrea, soy la esposa de Héctor Jaime Beltrán Fuentes, quien trabajaba en el Palacio de Justicia, en la cafetería durante la toma y retoma del Palacio de Justicia y fue desaparecido el 6 y 7 de noviembre de 1985.
La casa de Pilar en Bogotá también es otro altar de memoria sobre su exesposo, cuyos restos mortales apenas hallaron las autoridades hace 8 años. Custodiada por decenas de retratos sobre la vida de Jimmy, que así le decía, y de las 4 hijas que él no pudo ver crecer porque la violencia llegó a su hogar, Pilar rememora esas 28 horas de guerra que se libraron sin tregua al frente del Capitolio Nacional y a 2 escasas cuadras del Palacio Presidencial. Colombia no debe olvidar lo que ocurrió hace 40 años en la toma y retoma del Palacio de Justicia, en el holocausto del Palacio de Justicia, como lo llamamos, porque creo que dividió el país en 2, porque asesinaron a muchos magistrados valiosos, porque asesinaron y desaparecieron a muchas personas que eran importantes para su familia, porque ocurrió en el centro de Bogotá, porque se transmitió, porque lo vieron muchas personas, porque ha sido un ejemplo para el mundo que eso no se puede hacer con la justicia colombiana. Un episodio que a pesar de los años todavía causa pavor entre las víctimas, atenazadas desde aquel noviembre de 1985 por ese relato contrapuesto que se instaló en el debate público. El de aquellos que justificaron la operación militar de la retoma bajo la premisa de que había que rodear a las instituciones, y el de aquellos que denunciaron la barbarie de las torturas y desapariciones por las cuales años después el Estado fue condenado internacionalmente. Esto que ocurrió en el Palacio de Justicia también se tomó como una venganza para el ejército y para las fuerzas del Estado, los agentes del Estado, por toda la burla que habían tenido por parte del M-19, el robo del Cantón de las Armas, la espada de Bolívar, los carros de leche que se robaban, y eso fue lo que falló en el Palacio de Justicia, las ganas de acabar con un grupo subversivo y la necesidad también de llevarse un triunfo y decir nosotros también llegamos allá y nos llevamos a mucha gente y pasamos por encima de todo el mundo. Una tragedia que no resulta fácil de explicar, ni siquiera con 40 años de distancia. Para empezar, desde el 18 de octubre de 1985, es decir, 19 días antes de la toma guerrillera, ya las autoridades sabían de los planes del M-19 y así lo reportaron varios periódicos de la época. ¿Cómo es posible que ese 6 de noviembre el Palacio de Justicia estuviera desprotegido? El holocausto es una herida en carne viva porque la impunidad se lo fue tragando a destiempos. La Comisión de la Verdad fue concluyente en su diagnóstico de este capítulo tristísimo de la historia colombiana. Los magistrados de la Corte Suprema eran los colombianos más amenazados del momento. Era de conocimiento público que el M-19 planeaba un ataque al Palacio de Justicia, pero cuando el asalto llegó, no había un solo miembro de la fuerza pública protegiendo a los jueces. En ese grado de desprotección e indefensión, es notorio que el Poder Judicial fue el boquete por el que la ilegalidad vulneró la democracia. En esa cruzada por la resistencia y la memoria, en los últimos años varias familias de los desaparecidos lograron algo de sosiego, luego de que la Fiscalía y Medicina Legal pudieran identificar y entregar los restos de algunos de ellos. Bueno, yo creo que nosotros los familiares de los desaparecidos hemos tenido esta fe, esta lucha, esta resistencia y sobre todo manteniendo viva esta memoria porque los amamos. Pero sobre todo la reflexión que yo he hecho es que la vida no puede permitir que nosotros olvidemos y no para tener odios ni rencores, cada cual maneja como quiera su dolor, sino para recordarle al país que esto no se puede repetir. Las víctimas del Palacio no renuncian a la verdad y a la justicia, pero también saben que cada año que pasa sepulta un poco más las esperanzas de alcanzarlas plenamente. Entre tanto, no quedan más que los pequeños afectos. Por ejemplo, Alejandra Rodríguez atesora este buzo de su padre que él tenía puesto en la única fotografía en la que aparecen juntos cuando ella era una recién nacida. La instantánea original terminó mordida por el tiempo, pues el saco de rombos parece azul, pero en realidad es café. Pues bueno, este es el saco y pues como te contaba, en la única foto pues que tengo con él. Con ese buzo puesto, se diría, Alejandra Rodríguez se siente un poco más acompañada en este nuevo aniversario del Holocausto del Palacio de Justicia. Juan David Laverde, Noticias Caracol.
Es el episodio tristísimo y dolorosísimo de los desaparecidos, y lo que ustedes van a ver ahora en pantalla, la llama eterna, que es precisamente en conmemoración de esos desaparecidos, de las víctimas, luego de lo que conocemos hoy como el Holocausto del Palacio de Justicia. Jorge Alfredo, este es el tercer Palacio de Justicia donde estamos transmitiendo. El primero, que quedaba abajo de la Luis Ángel Arango, fue destruido durante los episodios del Bogotazo. El segundo, esa gigantesca mole gris que hemos relatado en estos instantes durante la emisión del noticiero, que se destruyó durante la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Y este es el tercer Palacio de Justicia, que conserva aún las losas y algunas, digamos, pedazos de concreto, precisamente en conmemoración, para que estos hechos nunca jamás vuelvan a ocurrir en la historia de Colombia. Inaugurado en el 2004 y lleva el nombre del presidente de la Corte Suprema de esa época, el doctor Alfonso Reyes Echandía, este Palacio de Justicia. Así, y antes de irnos a comerciales, lo que ustedes ven en pantalla es el código QR que pueden escanear para revivir los informes y las investigaciones que hemos hecho en el transcurso de esta semana y en la conmemoración de las víctimas de la retoma, la toma y la retoma del Palacio de Justicia, que además será un documento para la historia y la memoria de Colombia. Sí, señora, la toma y la retoma del Palacio de Justicia, el Holocausto, en nuestro especial periodístico Palacio de Justicia 40 años, tributo a las víctimas, que está disponible en el canal de YouTube de Noticias Caracol. Regresamos. ...7:35, seguimos originando este especial de 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, aquí, desde el centro de Bogotá, a las 7:35. Mañana es un día muy especial porque serán los actos conmemorativos. Va a haber una misa, una Eucaristía liderada por los obispos de Colombia aquí en la Catedral Primada. Exactamente, y se hará también, Jorge Alfredo, el lanzamiento de este libro que tenemos aquí en el escritorio, que se llama Memorias de Luz, editado por la Corte Suprema de Justicia, y hace una recopilación de todas las fotografías de lo que fue ese fatídico 6 y 7 de noviembre de 1985. Y la foto que ustedes ven en pantalla es una de las fotos más dolorosas que tiene este libro. El baño del palacio, entre el encierro, el miedo y la muerte. En ese baño estuvieron encerradas 70 personas y varios de los magistrados de las altas cortes que después fueron asesinados. Precisamente dentro de estos actos que recuerdan la barbarie, que recuentan las víctimas, que recuerdan lo que pasó, se inaugura el Centro de Memoria Histórica para recordar lo que pasó en el Palacio de Justicia hace 40 años. Hace 40 años, estas paredes en llamas registraban uno de los hechos más trágicos de la historia de Colombia. Hoy, las altas cortes han querido rendir en ellas un homenaje a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia con la inauguración del Centro de Memoria Histórica. Es un homenaje con la toga de un juez que representa a los magistrados asesinados. Es un recorrido por lo ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985. Se recreó la forma como quedó incinerado uno de los despachos de las altas cortes, pero además se puede ver las imágenes transmitidas por la televisión. Para las víctimas, este tipo de memoria es importante para que no olviden a sus seres queridos, algunos asesinados y otros desaparecidos. Que los lugares donde han ocurrido todas estas desastres se convierten en lugares de memoria y de recordarlos, y no en esos lugares que a uno le dé miedo llegar porque ellos estuvieron acá o que sean prohibidos para la gente, que la gente venga, encuentre fotografías, que encuentre recuerdos de los familiares, no solo de los desaparecidos como en mi caso, sino de los magistrados y de mucha gente que tuvo, que fue familiar víctima de la toma y la retoma. En un acto reservado donde estuvieron las víctimas, aseguraron que definitivamente lo que falta en este momento es verdad sobre lo que ocurrió en el Holocausto. Lo que hemos pasado 10 gobiernos, 4 generaciones y no tenemos verdad ni justicia, completa impunidad. ¿La herida está abierta? Totalmente, porque no hay justicia, no hay verdad, porque el Estado no ha tenido la gallardía de devolvernos una verdad y un relato históricamente creíble que compagine con lo que nosotros y nuestros representantes pudieron demostrar dentro de un proceso.
Este viernes será el acto principal. Las 4 altas cortes rendirán un homenaje a las víctimas con un mensaje sobre la memoria, la justicia y la esperanza. Y luego habrá una Eucaristía en memoria de quienes han padecido la violencia. Eucaristía que será transmitida por el canal Caracol. Y hace exactamente, Jorge Alfredo, 40 años, los periodistas se jugaban la vida y también el prestigio, haciendo el cubrimiento de lo que pasaba ese 6 y 7 de noviembre de 1985 en la toma y en la retoma del Palacio de Justicia. Era una televisión pública con noticieros a determinadas horas, era la transmisión de la radio. Pues hablamos con los gestores de esas transmisiones de radio y televisión y nos contaron datos inéditos para desvirtuar aquellas versiones sobre una posible censura de la información en ese momento de la toma del Palacio de Justicia. El reloj marcaba las 11:35 de la mañana. La señal de los canales nacionales se vio interrumpida por una noticia que sacudió al país. Hombres fuertemente armados del M-19 se tomaron por asalto el Palacio de Justicia. 11:40, día miércoles 6 de noviembre. Guerrilleros del M-19 se toman el Palacio de Justicia. Los periodistas de la época llegaban con sus cámaras, micrófonos y caseteras en medio del estruendo de las balas con un gran reto y dificultad para la época. Un culatazo al lente, man. Bueno, póngale el micrófono entonces. Transmitir en tiempo real lo que estaba sucediendo. Los equipos de noticias fueron desplazados al edificio contiguo al palacio, donde observaron la tanqueta estrellándose contra el sótano, helicópteros surcando el cielo y las llamas devorando las salas judiciales. Fernando Barrero Chávez, el entonces director de Inravisión, el instituto estatal donde se emitía la televisión, recuerda que estaba en el Congreso. Y cuando estábamos entrando sonaron los primeros disparos en el palacio y los escoltas nos sacaron del Congreso y nos llevaron a una tiendita que había ahí muy pequeña, en donde está hoy la sede administrativa del Congreso. Y ahí estuvimos, sintonizamos la radio y empezamos a enterarnos de lo que estaba ocurriendo. En ese caso, la ministra se fue para el Palacio Presidencial y yo me fui para la dirección de Inravisión. Horas después, Fernando Barrero tomó el teléfono para llamar al presidente Belisario Betancur, quien le transmitió el siguiente mensaje. Prudencia, no se trataba de censura, sino de responsabilidad en la información. Pues llamé al presidente, le dije, presidente, ¿alguna instrucción especial frente a esto? Y el presidente fue muy claro a decirme, no, hay que buscar la normalidad, porque están ocurriendo hechos graves en Soacha y en Zipaquirá, entonces procure la normalidad, por favor, en la televisión. Claro, cuando usted habla con Belisario Betancur y él le dice la normalidad, ¿qué se refería a la normalidad? ¿Continuar con la parrilla tal cual estaba establecida? Sí, que estuviera en la parrilla, pero teníamos en mente que estaba programado el partido, programado, pero no autorizado, no decidido, el partido en Bogotá entre Millonarios y Unión Magdalena, que era el comienzo del octogonal de ese año 85. Y cuando dijimos normalidad, pues pensamos con Jaime Horta, y creo que le consulté a la ministra, dije, pasamos el partido por un canal, el A, y autorizamos avances informativos por el otro canal, el 1. Y así lo hicimos, nunca hubo ninguna censura. Mientras en el centro de Bogotá se libraba una batalla a sangre y fuego, en otro escenario a varios kilómetros de distancia, el Estadio El Campín, esa noche se disputaba el partido entre Millonarios y Unión Magdalena. La transmisión de ese juego fue percibida como una forma de distracción para evitar el caos que se apoderaba de los hogares. Otros, en cambio, vieron en esa decisión una muestra de desconexión mediática. Entonces llamé a la ministra Palacio y le dije, ministra, vamos a pasar el partido por un canal y por el otro creo que vamos a permitir los avances informativos de los noticieros. Y me dijo, sí, por favor, me parece muy bien, Fernando, y más bien grabe todos esos informes para el archivo de la gente, pero no les impida a ninguno nada, y a ninguno le impedimos. Cada media hora se hacía un informe de 10 minutos. Sobre el proceso de pacificación. Los noticieros seguían transmitiendo. ¿Usted estaba ahí en dónde? ¿En qué Franco. ¿A qué horas fue el asalto? Francamente no sé qué horas serían. Barrero y su equipo siguieron grabando sin pausa y archivando cada cinta. ¿Cuántos hay adentro, hermano? Los compañeros, mira, hay como unos 6. No hubo ninguna limitación, no hubo ninguna mirada previa a los avances que se iban emitiendo.
Y lo único que hicimos nosotros para favorecer la información del Consejo de Ministros fue instalar 4 cámaras en el Capitolio mirando hacia el Palacio de Justicia con una microondas mirando hacia el Consejo de Ministros. Y allá los ministros siguieron y el presidente todo lo que pasaba frente al Palacio de Justicia. Y aunque algunos todavía discuten si hubo o no control desde el poder o algún tipo de censura, lo cierto es que las cámaras y los micrófonos nunca se apagaron. Finaliza la operación. Lo único que queda del antiguo Palacio de Justicia aquí, Malú, es la frase de Santander, aquella frase que está en el Palacio de Justicia: colombianos, las armas os han dado la independencia, las leyes os darán libertad. De ese antiguo Palacio de Justicia a este que se inauguró en el 2004. Permanece la frase. Antes de irnos a comerciales, volvemos y los invitamos a que escaneen el código QR que ven en pantalla para revivir todos estos reportajes, investigaciones, informes y entrevistas de lo que fue la toma y la retoma del Palacio de Justicia en 1985. Y también nuestro especial periodístico, Palacio de Justicia, 40 años, tributo a las víctimas, que está disponible en nuestro canal de YouTube de Noticias Caracol. Regresamos en minutos desde el centro de Bogotá. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.807 pesos con 6 centavos. Bajó. El petróleo de referencia Brent subió hasta los $63 con 62 centavos por barril. El café bajó y su precio de referencia para mañana será de 2.854.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. 7 de la noche, 50 minutos. Seguimos originando la señal de Noticias Caracol desde el Palacio de Justicia. Noticias Caracol obtuvo en exclusiva un documento muy especial que es del entonces senador Luis Carlos Galán Sarmiento. Ya ha sido ministro, ahí era senador, aspiraba ya a la presidencia de la República unos años después, donde cuenta y narra qué pasó en el Palacio de Justicia y sus conversaciones con el entonces presidente Belisario Betancur. Pero es tan especial ese documento que Galán narra cómo en ese entonces, durante el gobierno de Belisario Betancur, su ministro Enrique Parejo trata de detener, de impedir la toma del M-19 al Palacio de Justicia, negociando con Almarales. Pero tristemente, como lo narra Galán, esa negociación y ese intento de detener la toma se frustró por el entonces director de la policía. En estas 8 páginas se consigna la declaración que en su momento le entregó el entonces senador Luis Carlos Galán al Tribunal Especial de Instrucción Criminal en mayo de 1986 y que, como muchos de esos documentos, se refundieron entre anaqueles e indultos. En su declaración, hasta ahora desconocida, el senador del Nuevo Liberalismo cuenta cómo se enteró de lo sucedido hacia las 11:40 de la mañana de ese 6 de noviembre, mientras se encontraba en la Comisión Tercera del Senado, a pocas cuadras de un Palacio de Justicia donde empezaba la toma a sangre y fuego. Allí vi algo más de 80 soldados del batallón Guardia Presidencial que, después de rendir honores a un embajador, rompían filas y tomaban posiciones acostados a lo largo de los prados y las esquinas de los patios que separan el Palacio del Capitolio. Anoto el episodio como prueba de la confusa situación inicial en toda la zona próxima a la Plaza de Bolívar. En esos momentos nadie sabía qué pasaba. Aunque Galán relató que al mediodía salió del Senado a un almuerzo en cercanías al Palacio de Justicia, aseguró que llamó al presidente Betancur en varias ocasiones para conocer detalles de lo que pasaba y expresarle su apoyo y solidaridad, pero que solo hasta las 4:15 de la tarde Betancur atendió su llamada. El presidente me agradeció la llamada y me dijo que había conversado con los expresidentes Pastrana, Borrero y Turbay Ayala y que el gobierno también había escuchado a otros expresidentes y jefes políticos, todos los cuales estaban de acuerdo en que el gobierno no podía negociar con el M-19. Luego el presidente Betancur me expresó que la fuerza pública controlaba ya la mayor parte del Palacio de Justicia, que los guerrilleros con los principales rehenes estaban reducidos en una zona del Palacio de Justicia en tal forma que en ese momento todo dependía de la decisión de tumbar o no la puerta, pues una vez esto sucediera, toda la fuerza pública lograría someterlos. Dada esta explicación, Betancur, según narra la declaración, procedió a preguntarle su opinión al entonces senador Galán, a lo que éste respondió. Le contesté que era muy difícil opinar con los elementos de juicio a mi alcance y le pregunté entonces cuál era el criterio del presidente de la Corte Suprema, pues yo había oído por radio el llamamiento al cese del fuego que había hecho el doctor Reyes Echandía. El presidente guardó silencio, le dijo que si bien el presidente de la Corte no era en ese momento un hombre libre, su punto de vista debería ser considerado porque en todo caso el doctor Reyes Echandía tenía una apreciación de las circunstancias que debía tenerse en cuenta.
En horas de la madrugada del 7 de noviembre, como lo narra su propio hijo Juan Manuel Galán, recibió una llamada que presagiaba lo que estaba por venir en las próximas horas. Ante la incertidumbre sobre la suerte de los magistrados, la esposa de Carlos Medellín, junto con las demás esposas de los magistrados, estaban solicitando que mi papá pudiera hablar con el ministro de Justicia y con el presidente de la República para que las recibiera y les pudiera dar información sobre el estado de sus esposos, de los magistrados que estaban en el cuarto piso en ese momento. Una vez finalizó la conversación con la esposa del magistrado Carlos Medellín, siendo ya a las 4 de la mañana del 7 de noviembre, Galán, buscando ayudar a las esposas de los magistrados, llamó al entonces ministro de Justicia, Enrique Parejo, quien le relató lo que estaba ocurriendo en la presidencia. Me dijo que existía una versión según la cual, a raíz del incendio, el comando guerrillero y los rehenes se habían desplazado del extremo oriente del Palacio de Justicia al sector occidental, que por lo tanto había la esperanza de que los magistrados y los rehenes estuvieran vivos. Luego me hizo un relato de lo sucedido en la tarde del día anterior y en las primeras horas de la noche. Me dijo que los ministros se habían reunido en Palacio y que poco a poco habían llegado todos en el curso de la tarde, que el primer tema planteado en la reunión había sido la necesidad de establecer los motivos por los cuales se había retirado la protección del Palacio de Justicia, pues ante las amenazas y las informaciones sobre un posible asalto al Palacio de Justicia, desde hacía varias semanas se había dispuesto a asegurarle una protección especial. Protección que se había conversado en una reunión con los presidentes de las altas cortes y el gobierno desde el mes de octubre. Entre tanto, Parejo también le contó a Galán detalles del contacto con el presidente de la Corte, el magistrado Alfonso Reyes Echandía, a través de una llamada que contestó el entonces director de la Policía, general Víctor Delgado Mayarino, quien a su vez fue el primero en hacer una propuesta al comando que asaltaba el Palacio. Luego me dijo que en el curso de la tarde del miércoles 6 de noviembre había llamado telefónicamente al presidente Betancur, el doctor Alfonso Reyes Echandía, y que la persona que había atendido la llamada había sido el general Delgado Mayarino. Después de escuchar al doctor Reyes Echandía, a través de un equipo de sonido que reproducía la llamada de manera que la escuchaba el presidente y los ministros, un guerrillero había pasado al teléfono y el general Delgado Mayarino le había dicho que debía terminar el asalto al Palacio y que a cambio de ello, a nombre del gobierno, le ofrecía un juicio imparcial, adelantado por jueces civiles y que les garantizaba la vida. La conversación con uno de los jefes del M-19 fue aceptada por el gobierno en pleno, es decir, por el presidente y sus ministros. Quien hablaría sería Enrique Parejo, porque conocía a Andrés Almarales. Para conseguir el diálogo, el gobierno hizo otra propuesta. Al continuar su relato, el ministro Parejo me contó que en el momento en el que esperaba concretar la conversación con Almarales, el general Delgado Mayarino había ingresado al lugar donde se hallaba el ministro para decir que la policía ya se había tomado el cuarto piso y no había encontrado nada. Como la toma del cuarto piso significaba el desconocimiento de lo dispuesto por el gobierno, el ministro Parejo protestó diciendo que no estaba claro qué era lo que estaba haciendo o podían hacer los ministros, pues la acción de la fuerza pública al ingresar al cuarto piso había impedido el diálogo con Almarales. El presidente Betancur se había acercado al ministro para pedirle que se calmara y que lo mejor era esperar hasta saber qué había ocurrido para buscar otras alternativas. Según me refirió también el ministro Parejo, el presidente le había dicho que había demasiada tensión y era mejor no agravar la situación. Según el relato, a partir de ese momento, el desenlace se precipitó y nunca fue posible el diálogo humanitario. Galán termina diciendo que al final del 7 de noviembre conoció el terrible balance de la tragedia. Porque Alfredo, y hay que decir que 40 años después quedan muchos interrogantes, heridas abiertas y sobre todo verdades ocultas en la antigua estructura de lo que fue el Palacio de Justicia. Un capítulo de toma y retoma que todavía no se cierra. Los empleados aquí se mueven, están cerrando ya los diferentes despachos en el Palacio de Justicia que funciona en la Plaza de Bolívar. Se termina el homenaje a los familiares, a las víctimas, por parte de los familiares, con música de Silvio Rodríguez a esta hora y el mapping en la Plaza Bolívar, en los muros del actual Palacio de Justicia. Con ese homenaje a las víctimas, con mañana la conmemoración en la Eucaristía en la Catedral Primada, los dejamos desde el Palacio de Justicia, diciéndoles desde aquí, 40 años después, la historia que no se repita y que la memoria sea activa, para que las nuevas generaciones sepan lo que pasó aquí y que no vuelva a ocurrir. Y para tener fresca esa memoria, los invitamos a que escaneen el código QR que aparece en pantalla con un resumen de todos los informes y la memoria de lo que ocurrió ese 6 y 7 de noviembre, hace exactamente 40 años en el Palacio de Justicia. Hoy, 6 de noviembre, hace 40 años, ardía
el Palacio de Justicia. Andreina, usted con más noticias en el estudio. Jorge Alfredo, Malú, gracias. Documentos para la historia que están consignados allí para el consumo de todos. Y en otras noticias, de una dificultad laboral nació una historia de sabor, poesía y esperanza. Un emprendimiento que combina gastronomía y rimas. Mi nombre es Sandra Milena Ariza Delgado y esta es mi historia. Tras pasar por una dificultad económica, la productora Sandra Ariza replanteó su vida y terminó emprendiendo con arepas envueltas en hojas de plátano. Estábamos sin empleo y una mañana yo me despierto viendo muchas arepas y muchas hojas de plátano. Y resultamos por concluir con mi esposo que eran arepas de maíz blanco, crudas, congeladas. Con cada paquete vendido, los clientes también recibían un escrito inspirado en la mazorca. Ellos la impulsaron a publicar su libro. Inmediatamente me dijo lo que escribía, me lo versó. Yo dije, no, a ella hay que ayudarla a sacar su libro. El libro fue integrado como método de aprendizaje y meditación en colegios, empresas y fundaciones. Nosotros hemos hecho toda una propuesta en valores, relacionarlos con las diferentes lecturas y poder generar un aprendizaje significativo. Por escribir historias que edifican a niños y adultos, Sandra Ariza es una colombiana que hace historia. Linda, gracias. Y a prisión mandaron a Juan Carlos Suárez, el sujeto señalado de asesinar a Jaime Esteban Moreno. Para la Fiscalía, el joven actuó de forma predeterminada y con desprecio por la vida de la víctima. Pagaría 50 años de cárcel. Este video hasta el momento inédito fue grabado por un testigo del asesinato de Jaime Esteban Moreno y fue aportado al CTI de la Fiscalía. Es del momento exacto en el que inició la golpiza contra la víctima. En él se escucha cómo Jaime Esteban Moreno y su acompañante le piden a Juan Carlos Suárez que no lo golpee. Luego, el amigo de la víctima logra apartar a Juan Carlos Suárez. Sin embargo, aparece en el cuadro un hombre vestido de negro y con orejas de conejo y una mujer corriendo al punto, con el fin de apoyar el brutal ataque. Y es que la Fiscalía, en medio de la más reciente audiencia, calificó esta agresión como desmedida. La gravedad del hecho no se mide únicamente por el resultado mortal, sino por la forma y las condiciones en que se produjo ese resultado. La persecución previa, el ataque conjunto, el aprovechamiento de la confusión, la ventaja numérica, la insistencia en golpear a quien ya estaba indefenso. Entre las pruebas de la Fiscalía están estas fotografías que corresponden a las últimas horas con vida de Jaime Esteban Moreno. Son dentro del bar previo a su asesinato. La fiscal calificó la golpiza como desproporcional y salvaje. Tanto la Procuraduría como la Fiscalía advirtieron la posibilidad de que el imputado pretenda evadir la acción de la justicia, por lo que solicitó medida de aseguramiento en cárcel. La decisión será tomada en las próximas horas. Avanzan las audiencias para judicializar a los 9 militares señalados por la Fiscalía de torturar y asesinar a un civil dentro de un batallón en Frontino, Antioquia. Sneider Flores, según el informe preliminar, tenía problemas cognitivos. 22 días después del homicidio encontraron su cuerpo en una quebrada. Investigan la posible participación de más uniformados en el crimen. En Estados Unidos, la administración decidió reducir en un 10% las operaciones en 40 aeropuertos del país a partir de mañana. Algunas aerolíneas, como United, cancelaron varios de sus vuelos. Miles de viajeros se verán afectados por la contingencia, que es consecuencia de la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar una extensión presupuestal y reabrir el gobierno federal. De nuevo, agradecemos a la Presidencia del Senado habernos cedido el espacio de NS Noticias para llevarles a ustedes nuestro especial de los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. A las 8:04 les contamos que NS Noticias podrán verlo después de Última Edición y aquí les tenemos un avance. Buenas noches. Hoy en NS Noticias tendremos las reacciones que desde el Senado se han escuchado tras el atroz crimen del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno. Se reabre con este hecho de nuevo el debate sobre la intolerancia, la salud mental, el consumo de alcohol y la seguridad en zonas de rumba en el país. Tendremos también la conmemoración de los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Las heridas siguen abiertas y las verdades conocidas a medias. Son 4 décadas de recuerdos dolorosos para las familias de las víctimas y para la rama judicial, que perdió a funcionarios de altas calidades profesionales y éticas.
Nos vemos más adelante en NS Noticias. Feliz noche. Así terminamos las noticias. Ya viene el desafío siglo XXI y los espero en Última Edición con la más completa resumen de todas las noticias del día. Esto es Noticias Caracol, primero la gente.